¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su nuevo episodio, donde siempre tenemos un espacio para desmenuzar la realidad comunitaria, a través siempre de la lente de la psicología social. Les saluda como siempre su colega y amiga Andrea, orgullosa estudiante de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Pues bien, hoy quiero compartirles un caso que vivimos en el centro comunitario de nuestra colonia y que sin duda nos obliga a repensar nuestra práctica profesional. Les voy a contar del caso de una de nuestras pacientes a la que llamaremos doña Carmen. Ella es una mujer de entre 50 y 55 años de edad, a quien acompañábamos en una terapia por un cuadro de duelo muy complicado, ya que ella tuvo una pérdida muy trágica de su hijo durante un asalto. Doña Carmen se despidió de nosotros y nos explicó pues que ya no iba a regresar porque una líder espiritual que ahora está trabajando, que abrió un centro holístico cerca de donde ella vive, le curó el alma, así en ese término. Ella le hizo un ritual con huevos, velas, cristales y además le hizo una revelación de karma familiar. Lo impactante es que ella nos dice que reportó un alivio inmediato al solo hecho de entrar y que al recibir un abrazo de esta líder. Nosotros al hacer una pequeña investigación en la zona, descubrimos que no es uno, sino son 3 centros holísticos los que operan y que tienen un arraigo comunitario de mucha acreditación y masivo. Los usuarios que asisten dan testimonios contundentes, pues que ahí los tratan muy bien, que los abrazan, que los escuchan, que no piden papeles y que inmediatamente sienten sanación. Situación que nos obliga a plantearnos una pregunta. ¿Por qué existe esta marcada preferencia por las pseudoterapias por encima de una psicología basada en evidencia? Pues bien, vamos a hacer este análisis el día de hoy y vamos a utilizar algunas herramientas conceptuales y teóricas para fundamentar lo que decimos. Bien, vamos a comprender la decisión de la señora Carmen, de doña Carmen, nuestra querida doña Carmen, y sin duda debemos de alejarnos de una postura simplista de juzgarla como, pues, ignorante, como falta de conocimiento, de bagaje cultural o académico, lo que le permitió que la influenciaran a cambiar de terapia. Y debemos entender que el comportamiento humano, pues, no ocurre en el vacío, no se da porque sí. George Mitch decía que la mente y el yo son estructuras autoconscientes que emergen exclusivamente a través de la interacción social. Así que doña Carmen actúa conforme a los significados que han sido construidos y validados en la interacción cotidiana con sus vecinos. A esto le sumamos que su sistema de autopercepción social y de manera muy específica, lo que dice la teoría de la atribución causal de Bernard Weiner, que ante un evento traumático o violento e incontrolable como el asesinato de un hijo, doña Carmen experimentó una fractura cognitiva fuerte y una pérdida total de control sobre su entorno. Weiner señala que personas con estas situaciones pues buscan explicaciones causales clasificándolas a lo mejor en tres dimensiones: locus causalidad, estabilidad y controlabilidad. La psicoterapia científica o las terapias psicológicas que se basan en evidencia, pues proponen un proceso de reestructuración que sin duda requiere tiempo y que confrontan con el dolor del paciente. Por el contrario, esta sanadora, esta líder espiritual, pues le ofrece una atribución causal, pues externa y estable. Esto es un karma familiar y no te pertenece. Y al externalizar la culpa hacia una fuerza mística ancestral que no está en mí y que no me debo de apropiar, obviamente que el dolor también se enajena y se vuelve más soportable, más manejable. Sin duda, esto es un claro ejemplo de un proceso inferencial, tal
como lo describe la cognición social. Doña Carmen realiza una recolección de información de su entorno inmediato. Pues observa calidez en el espacio, estética, una ausencia total de trámites, de situaciones burocráticas, de frialdad. Todos los símbolos culturales familiares están presentes. Entonces, a partir de estos datos, su pensamiento genera una inferencia rápida y predictiva que reduce su incertidumbre y su desconfianza y pues le genera un alto nivel de aprobación y de confianza ante este tipo de prácticas, lo que sin duda pues alivia de manera inmediata la tensión física de su pecho, ¿no? Lo que ella reportaba como ese dolor de pecho que andaba trayendo y que al solo entrar y al ser abrazada y al ser aprobada, pues le reduce esa angustia. Sin duda, pues esta es una estrategia adaptativa para recuperar el control cognitivo. Muy bien, pues ahora vamos a expandir la mirada hacia el grupo, ¿no? Hacia la comunidad. Y pues el hecho de que existan múltiples centros de este tipo cerca de esta colonia habla de dinámicas colectivas poderosas. Aquí se manifiesta plenamente el concepto de cohesión grupal. Y pues estos conceptos expuestos mucho por el psicólogo José Miguel Salazar, en el cual se dice que un grupo se mantiene unido debido a variables como la existencia de motivos o metas comunes, la frecuencia de las interacciones y la similitud en el contexto de vida. Los habitantes de esta colonia comparten una misma vulnerabilidad socioeconómica, situaciones culturales arraigadas y la experiencia común de exclusión por parte, desafortunadamente, del sistema formal de salud. Esta cuestión facilita los procesos de influencia social, particularmente en el fenómeno de la aceptación, en el de conformidad por la aceptación. Estoy conforme con lo que acepto porque los demás lo hacen. Entonces, el individuo no solo cambia su conducta pública para encajar, sino que interioriza y cree genuinamente en las normas del grupo. Si el círculo social cercano valida la efectividad de estas prácticas, de estas limpias, de estas pseudoterapias, pues el sujeto adopta esa creencia de manera sincera. Pero, ¿y cómo logran estos centros holísticos convencernos tan rápido? Pues la respuesta está, vamos a fundamentarlo un poco en el modelo de David Meyers, que él nos habla sobre las rutas de persuasión. Mientras la psicología basada en la evidencia está centrada en una ruta específica, en una ruta central, valga la redundancia. ¿Por qué una ruta central? Porque es una ruta bien definida que exige un pensamiento sistemático, metódico, lógico, analítico, formal y lleno de argumentos sólidos. En cambio, los centros holísticos que ofrecen, bueno, se posicionan fuertemente a través no de una ruta central, sino de una ruta periférica. Esta ruta funciona mediante claves e incidentales y la cercanía hacia el emisor, el hecho de que te traten bonito, la estética del lugar, las respuestas emocionales, los abrazos, el te quiero, el que tú eres importante para mí, no lo olvides, frases o eslogan que generan este tipo de acercamiento y que sin duda para ellos son muy efectivas. Cuando las opciones informativas son limitadas, pues caemos en el peligro del pensamiento grupal, que el grupo se vuelve altamente cohesivo y se aísla de opiniones externas críticas. Se genera una ilusión de unanimidad, donde cuestionar la efectividad de estas rituales, que de estos péndulos, que de estos cristales, o de la misma líder, de lo que ella dice y de lo que ella hace, pues ya es visto entonces ya hasta como una traición o una falta de solidaridad comunitaria y a los códigos de aprobación y de apoyo en la comunidad y un sentimiento de rechazo a lo que ningún ser humano le agrada sentir. No obstante, pues reducir
todo a dinámicas de grupo sería revictimizar a la comunidad. Anastasio Vejero, que es un psicólogo social prominente, nos dice que, pues, que la salud, la enfermedad y el sufrimiento no se dan de una manera privada ni son meramente hechos biológicos aislados. Muchas de la naturaleza de estos padecimientos, pues son construcciones eminentemente psicosociales y hasta políticas, ¿eh? El verdadero conflicto de fondo, pues, es la desigualdad estructural en el ámbito de la salud. Las instituciones formales de la salud mental, no nada más en las periferias de esta colonia, sino considero que nuestro país en general, desafortunadamente, sufren de un abandono, pues yo diría que hasta crónico por parte del Estado. Y si lo es en el medio de salud en general, la salud mental todavía se ve más relegada. ¿Por qué digo esto? Pues porque existen listas de esperas, citas que te dan en 3 meses, poca cobertura, una distribución injusta de recursos sanitarios, unas barreras muy palpables que nos impiden el acceso fluido al servicio de estas instituciones. Y pues esto genera una representación social de la psicología científica como fría, como burocrática, como donde no te vas a sentir bien al llegar, sin duda, porque te va a generar molestia, te va a generar esperas, te va a generar tratos no muy empáticos. Y eso es una realidad. Y pues en este vacío institucional, donde emerge con mucha fuerza la memoria colectiva, de memoria colectiva es un concepto acuñado por Maurice Hallwash, en el que nos dice que es un proceso social de reconstrucción del pasado que realizan los grupos del presente. ¿Sí? Vamos heredando. Los rituales, que es la limpia, que el pase del huevo, el incienso, los caracoles, muchas prácticas que a lo mejor podríamos decir como supercherías azarosas, pues forman parte del patrimonio inmaterial y de los saberes tradicionales mesoamericanos, que se van transmitiendo de generación en generación, pues a través del lenguaje popular. Entonces, mientras el sistema oficial ejerce un olvido social de estas prácticas que incluso lo llegan hasta censurar y no lo valoran, lo desacreditan, ¿qué hacen por otra parte los centros holísticos? Los rescatan y al hacerlo activan los marcos sociales de la memoria del paciente, ofreciéndoles espacios donde su identidad cultural, sus creencias y su dolor son validados en lugar de ser discriminados, censurados, rechazados o incluso burocratizados. Muy bien, pues para cerrar nuestro análisis, vamos a hacer una última pregunta y es que, ¿qué nos corresponde a nosotros como psicólogos para enfrentar todo este tipo de situaciones? Así que la respuesta no es la confrontación vertical ni la imposición de nuestro saber, para nada. La psicología comunitaria nos exige convertirnos en agentes de mediación y negociación psicosocial. No podemos descalificar las creencias. No podemos decirle a doña Carmen que lo que está creyendo, lo que está sintiendo, no existe, es falso y es charlatanería y que ella está equivocada. No podemos hacer eso, porque estaríamos destruyendo su principal red de soporte emocional y entonces provocando una polarización que la alejaría definitivamente de las creencias de la salud. Nuestro deber es tender puentes. Debemos humanizar nuestra disciplina científica, simplificar los procesos, eliminar las barreras burocráticas del papeleo y, pues, ¿por qué no aprender a tratar más bonito?
Es perfectamente ético articular el acompañamiento clínico basado en la evidencia con el respeto absoluto a los marcos culturales y tradicionales de nuestros pacientes, asegurando así su bienestar integral sin violentar su identidad. Al final del día, pues la psicología social nos enseña a sanar del dolor también a quien lo requiere. Indispensablemente debemos también sanar el tejido comunitario. Pues bien, ha sido un honor acompañarnos en este podcast. Es todo por hoy. Gracias por escucharme y reflexionar conmigo. Nos encontraremos en un próximo episodio. Hasta pronto.